Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Antes quisiéramos saber si alguien está aquí por primera vez. Si es la primera vez o la segunda ocasión, levante su mano así en alto, si es primera o segunda. Allá está una mano, bienvenida, Señor. ¿Alguien más? Allá al final hay un joven, por acá. Muy bien, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Denles fuerte ese aplauso, así que se sienta con alegría. Muy bien, vamos a entrar a este pasaje que quiero compartírselo porque quiero unirlo a lo que es la celebración de la cena. Digamos el complemento de esta celebración que acabamos de tener, y es la segunda venida de Jesucristo. Este es un pasaje teológico, escatológico. Así que ponga mucha atención porque es una de las bases o de las doctrinas fundamentales que tenemos como iglesia evangélica, como iglesia cristiana. Entonces tenemos que entender, saber, conocer, experimentar muy bien lo que creemos, lo que Dios nos dice respecto a la palabra, a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y dice así el texto, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es algo interesante cómo el apóstol Pablo está escribiendo sobre este acontecimiento que se esperaba. Desde aquellos años, ellos inmediatamente entendieron que Jesús, como se fue, como vino una vez, Él dijo que vendría otra ocasión. Y el apóstol escribe esta carta llena de revelación para la iglesia, para que tengamos una esperanza viva y para que nosotros estemos en paz y sepamos cuál es nuestra dirección final. Aquí la enseñanza es clara y apremiante. Si usted lee la carta, cada capítulo de esta epístola se refiere a la venida del Señor. Cada capítulo, que son pocos, son 4. Y este contenido del pasaje viene después de la visita de Pablo en la iglesia de Tesalonicenses o Tesalónica. Ahí murieron algunos creyentes, y los creyentes o los cristianos de la iglesia tesalónica que estaban vivos o sobrevivientes estaban preocupados porque no sabían lo que pasaba con sus hermanos que habían fallecido. No sabían cuándo sería el arrebatamiento de la iglesia. No sabían qué iba a suceder. No había la escritura como la tenemos hoy. Entonces Pablo ya les había predicado, si lo vemos, acerca de la resurrección. Él les predicó sobre eso
porque él inició su ministerio predicando sobre eso. Usted ve ya Hechos 17, lo va a ver. Es muy probable entonces que ellos ya entendían muy bien y creían en la resurrección, en el arrebatamiento, pero no había detalles como los expresa aquí Pablo. No estaba claro cómo iba a ser eso, cómo iba a suceder. Entonces había preguntas, había cuestionamientos en su mente, en su corazón sobre ese tema, porque no había nada escrito, nada dicho. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae esto para nosotros también. Él se propuso, digámoslo así, de completar lo que faltaba en su fe. Quizás aquí hay alguno que no entiende muy bien o que no ha entendido, no ha llegado esa palabra a hacerse un rema en su espíritu sobre este asunto de la segunda venida de Cristo. Bueno, hoy se va a complementar su fe y usted lo va a entender. Aquí vemos varios aspectos, varios hechos que se pueden ir desglosando poco a poco. Lo primero, el verso 16 resalta es que el Señor volverá. ¿Estamos claros en eso? El Señor Jesús volverá otra vez, porque dice que el Señor mismo, dice, descenderá del cielo. No se trata de que sobrevenga de la muerte, no. Ni que se levante otra vez de la muerte, no. No se trata de la venida del Espíritu Santo, no. Es la venida del Señor Jesucristo en persona, por segunda ocasión. ¿Estamos claros? Es una verdad poderosa que Él vendrá por segunda ocasión. Pero si volvemos al versículo 14, habla ahí de los que han dormido en Jesús, que vendrán con Él. El apóstol Pablo no deseaba que los hermanos o la iglesia ignorara acerca de los que dormían. En esta parte de la Biblia, el término dormir se refiere a la muerte. En muchas ocasiones así se refiere cuando el corazón se detiene. Cuando alguien deja de latir su corazón, descansa. En algunos términos la Biblia dice dormir. ¿Por qué? Porque si está dormido, quiere decir que se va a despertar otra vez. ¿Sí? Entonces, los que están dormidos van a despertar otra vez. ¿Cómo está eso? Lo vamos a entender. Aquí él usa un verbo dormir. No tiene nada que ver con el sueño natural. Esto se le conoce como un eufemismo, una comparación que se refiere a la muerte, una parábola o una metáfora. Y él usa esta metáfora acerca de la muerte, como recuerdan cuando la usó con Lázaro, su amigo. En Juan capítulo 11 habla sobre él y dice: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Y luego dice: mas voy ¿a qué? A despertarle. Y fue lo que hizo Jesús. Jesús lo llamó. Estaba Lázaro de 3 días en la tumba. Jesús le habla: Lázaro, Lázaro, Lázaro. Y Lázaro se levanta. Es como cuando usted va y despierta a su hijo. Está dormido: Andrés, Andrés, Andrés. Y hasta que se levanta, ¿verdad? O Juan o Pedro le habla porque está dormido. ¿Sí? Jesús hizo lo mismo con Lázaro. Entonces es un ejemplo de la muerte. Esto no tiene que ver con el sueño del alma tampoco, porque tan pronto como un creyente muere, su alma se aparta de su cuerpo para ir a estar con Cristo. Es lo que dice la palabra, 2 Corintios 5:8. Dice que confiamos, y dice ahí en Corintios: mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y dice, y presentes
al Señor. Entonces, la confusión acerca del estado de los muertos en Cristo presentaba una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de los que mueren? Es como hoy. Hoy en día, cuando alguien muere, un familiar muere, ¿qué viene? Tristeza. Viene melancolía, hay un duelo, hay una tristeza en el corazón. Lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Por eso nosotros como cristianos no debemos entristecernos, dice ahí, como los que no tienen esperanza. Ahora, quiero dejar claro esto. La palabra nos deja claro, y de ninguna manera se refiere a que una persona reprima toda su tristeza cuando un ser querido muere. Todos sabemos, y es bien conocido, que emocionalmente es saludable expresar la tristeza causada por la muerte. En otras palabras, cuando alguien muere, un familiar muere, ¿se vale llorar? Claro que sí, usted puede llorar. ¿Por qué? Porque somos humanos y sacamos esa tristeza y eso que embarga ese momento. Pero lo que tenemos aquí es una situación de carácter contraria entre los creyentes, los hijos de Dios o la iglesia, y los que no son creyentes o los que no reconocen a Cristo. El que no conoce a Cristo, su tristeza es una tristeza desesperada, es una tristeza de amargura, porque no tiene esperanza de nada de ese ser que murió. Por eso, no sé si usted ha estado en un sepelio, yo he estado en muchos, pero ahí nos damos cuenta rápidamente quién es cristiano y quién no es. Porque cuando alguien muere en Cristo o que no está en Cristo, la persona que es cristiana sabe lo que va a suceder. El que no es cristiano, el que no conoce las escrituras, no lo entiende, y su llanto, su dolor es desgarrador. Y lo entendemos, no los juzgamos ni nada de eso, simplemente lo entendemos porque no tienen la revelación de la palabra. Pero para eso Pablo y nos da esta carta y nos manda esta instrucción. Ustedes que son cristianos no deben de dejarse llevar por la tristeza, no deben de dejarse llevar por el dolor como los que no tienen esperanza. Recuerda que tú tienes una esperanza, y entonces él da la instrucción refiriéndose a ese tema. No quiere decir que cuando alguien muere no vamos a sentirnos mal. No, podemos llorar, pero nuestro llanto no va a ser comparado o no va a ser igual al que no tiene a Cristo. Esa es la diferencia que está marcando aquí. El cristiano se entristece, claro que sí, pero tiene esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza de un cristiano cuando muere otro cristiano? Que nos vamos a volver a ver. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Nos vamos a volver a ver. La persona, mi madre falleció hace como 15 años, no sé más, pero yo sé que la voy a volver a ver otra vez porque fue una cristiana hasta el fin. Cada persona que muere en Cristo, o sea que su fe no mengua, que no se aparta de la fe cristiana, si yo permanezco hasta el final, nos vamos a volver a ver. Eso es lo que está diciendo aquí, y esa es la esperanza que tenemos como iglesia. Por eso la muerte de un creyente no significa una separación permanente. Ya tenemos varios de CFC allá en el cielo. Amén. Hay varios ya que andan por ahí y traen ahí en la frente CFC, La Paz. Y un día nos vamos a volver a ver, ¿sí? Y dice la palabra que estaremos siempre juntos con Él. El verso 14 comienza a infundir esperanza, una esperanza con fundamento. Yo siempre me gusta hablar de esto. Tienes que tener una fe con fundamento, tienes que tener una esperanza con fundamento. ¿Cuál era el fundamento que el apóstol está hablando aquí? Los hechos históricos que habían sucedido. Primero, aquí se habla de la muerte
y la resurrección de Cristo. Hechos históricos que sucedieron, comprobados, que hoy en día están comprobados por todas las normas científicas, la historia, la antropología, todo lo que él estudia, este tipo de cosas, está comprobado. Por eso hay una expresión ahí que marca la palabra: si creemos. Pregúntale que a su lado: ¿tú crees? Porque ese es el punto. Si creemos, y luego ¿qué dice? Que Jesús, ¿qué? Murió y resucitó. ¿Usted cree eso? Jesús murió y resucitó. Entonces él hace esa afirmación: si creemos que Jesús murió y resucitó, que es una afirmación que podríamos leerla de diferente forma así. Podríamos decir algo como esto: puesto que creemos que Jesús murió y resucitó. Y es que los creyentes ahí en Tesalónica no dudaban de eso, de estos hechos. Entonces esta expresión viene acompañada de lo siguiente: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Wow. O sea, si creemos que Jesús murió y resucitó, va acompañada para aliviar el dolor, para aliviar la tristeza y todo lo que eso trae cuando pierdes a un ser querido en Cristo. Pero trae una verdad. Así también, así como creemos aquello, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí tiene mucho que ver con las personas, el regreso de Cristo. Los creyentes que murieron en Jesús van a levantarse de la tumba de donde estén. Y nos afirma aquí la palabra que el regreso con Cristo de esas personas es tan seguro como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, marca ese nivel. Así como Jesús murió y resucitó, así también. O sea, de esa misma manera, todos los que ya partieron antes que nosotros se adelantaron, así también vendrán. Y entonces esto comienza a fortalecer la fe de la iglesia. Y entonces aquí el verso 14 enfoca 3 puntos que se les conoce como puntos cardinales de la cristología. Número 1, Cristo murió. Número 2, Cristo resucitó. Y número 3, Cristo vendrá otra vez. Amén. Parte de lo que se basa nuestra enseñanza. Entonces, todos los que han muerto en la fe, por eso dice la palabra que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Dígale que está a su lado: hasta la muerte. Tienes que ser fiel hasta la muerte, porque un día vamos a morir, si Cristo no viene antes, claro. Los que mueren, o los que han muerto en la fe, porque hay personas que mueren sin la fe en Cristo, ¿verdad que sí? Personas que no quieren, no aceptan a Cristo, no quieren vivir para Dios, tienen la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón y no lo rechazan. Y mueren en un accidente, mueren en una enfermedad, mueren de lo que sea, pero su fe no está en Cristo, su fe está en otras cosas. A ellos no aplica esta palabra. Aquí está aplicando a los que mueren en la fe. Dice entonces que serán llevados o han sido llevados a dormir en la gracia y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, entonces dice que traerá a aquellos redimidos consigo mismo. ¿Por qué? Porque somos el tesoro del Señor, comprados con su propia sangre, y no podemos estar separados de Él. Vamos a estar para siempre con Él. Por eso nuestra fe tiene que estar firme en Jesús.
Y tu vida cristiana, por eso cuando yo hago la oración aquí en la cena, si usted se fija, hago una afirmación: somos responsables de vivir personalmente para Dios en santidad. Personalmente, cada uno somos responsables ante Dios de cómo vives tu vida cristiana, de que si te dejas envolver por algo. Una de las frases que me llegó a mi corazón, que mencionó el pastor Alberto Motesi, no sé si recuerdan, pero a mí me marcó mucho, fue: cuida tu testimonio. Dijo él: cuida tu testimonio como un tesoro invaluable. O sea, tienes que cuidar tu vida, tu testimonio, a dónde vas, con quién te juntas, qué hablas, qué dices, porque todo se conoce en el reino, todo lo que hacemos. Y nuestro testimonio es algo poderoso. Nuestra vida es un compromiso de vivir para Dios, y es algo serio. No porque alguien, un compañero, un amigo me diga: oye, acompáñame para ir para acá. Bueno, te voy a acompañar, cuando tú sabes que no debes ir ahí, porque vas a dañar tu testimonio. Porque hay lugares donde un cristiano no puede entrar. ¿Sabía usted eso? No, pues como que no sabían. Lo voy a repetir otra vez. Hay lugares donde un cristiano no puede entrar. ¿Dónde no puede entrar un cristiano, pastor? Pues a lugares como, no sé, yo no he ido, ¿verdad? Me han dicho. Pero lugares donde se practica el pecado, los antros famosos que hay hoy en día. No, pero es un restaurant bar, pues sea lo que sea, pero hay lugares donde no podemos entrar, donde no podemos estar por nuestro testimonio, porque somos de Dios, no somos ya de este mundo. Hay lugares donde no podemos ir, hay cosas que no podemos ver. Usted debe de seleccionar bien lo que va a ver usted, sus hijos, en el internet, en las películas. Todo para cuidar nuestra consagración a Dios. Porque qué triste sería que por un descuido perdiéramos nuestra salvación. Por no quedar mal con alguien, por no decirle no a alguien, cuidemos de perder nuestra salvación. Sería muy triste. El verso 15 nos menciona algo, que los que viven, ya hablamos de los que durmieron, los que murieron, pero también habla de los que viven. Cuando Él venga, dice, no precederán, o sea, no se adelantarán a los que durmieron o a los que murieron. Esto quiere decir que ni el tiempo ni las circunstancias pueden adelantarse al momento de estar con el Señor juntos. Por eso dice que los que han muerto en el Señor no perderán nada por ello. Los que permanezcan vivos a su venida, bueno, lo único que va a pasar es que se ahorrarán el dolor de la muerte o de morir solamente, pero no tendrán por ello una ventaja en algún sentido de llegar primero que los que durmieron. No, vamos a llegar igual. Lo que aquí nos marca es una seguridad. Escuche, una seguridad que nos convence. La palabra aquí nos habla de, Pablo cambia el enfoque del cielo a la tierra. Y está hablando aquí de las personas, de los creyentes muertos que vendrán con Jesús en el aire. Pero la pregunta, ¿qué estará sucediendo en la tierra? ¿Serán arrebatados primero los creyentes, los vivos, o serán los resucitados primero los que durmieron en Jesús? Y la contestación es clara y convincente. Él dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, lo que está diciendo aquí es que los que durmieron en Jesús serán resucitados primero.
Todas las personas que mueren en Cristo serán resucitadas primero. El apóstol tenía aquí la esperanza, así lo ven los teólogos, de ver al Señor y ser arrebatado sin pasar por la muerte, cuando él está escribiendo esto. Por eso él usó la primera persona plural y el tiempo presente del verbo vivir. Y él se está incluyendo a sí mismo entre los vivos, porque él esperaba ver al Señor descender del cielo con sus ojos, porque todavía estaba vivo cuando estaba escribiendo esto. Entonces, a esto se le llama la venida inminente de Cristo. Cristo vendrá otra vez. Y entonces Él indica que puede venir en cualquier instante por su iglesia. En cualquier instante. Y entonces, de los versos 16 al 17, Él hace el orden de los acontecimientos. Primero, la venida de Cristo dice con voz de mando. Y luego dice con voz de arcángel. Y luego dice con trompeta de Dios. Y luego dice la resurrección de los muertos de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, el encuentro con el Señor en el aire. Va dándonos la lista, cómo van a suceder las cosas. Habrá una voz de mando. ¿Quién va a dar esa voz? No sabemos. Si el Señor ya tiene preparado a alguien ahí o Él mismo la va a dar. Hay una voz con voz de arcángel. En la Biblia solamente se habla de uno, de Miguel. Solamente se habla de uno. Pero no quiere decir que no haya más. Quizás hay más, quizás no. ¿Sí? Entonces dice que alguien va a dar una voz con trompeta de Dios. Se va a escuchar un sonido. La trompeta, si usted recuerda, siempre se ha usado para la convocación, ¿verdad? Tocaban la trompeta para que todos vinieran y salieran a la guerra o a cualquier reunión. Entonces va a haber se va a escuchar algo después de escuchar la voz de mando, y vendrá la resurrección de los muertos en Cristo. Se levantarán los que están en los sepulcros, en el mar, en la sierra, donde quiera que estén o hayan quedado, se van a levantar. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, y luego juntos recibiremos a Jesús en los aires. Ni los que durmieron ni los vivos se van a adelantar, no, juntos vamos a llegar para recibir a Jesús en los aires. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice el verso 16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a resucitar primero los que fueron salvos por su gracia. Ellos tendrán una parte en esta, lo que se llama primera resurrección. La primera resurrección será para la iglesia solamente, porque hay una segunda resurrección. La primera resurrección, y es ahí donde nosotros debemos estar si llegamos a morir, será exclusivamente para este hecho, para resucitar e irnos a estar con Jesús junto con la iglesia para siempre. Ahora, la segunda resurrección, esa es diferente, porque la segunda resurrección es para condenación. Es para los que no recibieron a Cristo en su corazón aquí en la tierra y que no aceptaron lo que Jesús hizo y mueren sin Cristo. Ellos tendrán una resurrección también, pero será la segunda. Pero esa resurrección será para condenación. Apocalipsis 20, 5 y 6, usted lo puede ver. Por eso nosotros tenemos que saber en cuál resurrección yo voy a estar si muero. ¿Cuál es la primera resurrección? Que será para aquellos que son de Cristo. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo voy a estar ahí en su venida. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Bienaventurados seremos si somos parte de esa.
Porque dice, sobre los tales la segunda muerte no tiene poder alguno. O sea que el resto de los muertos de sus pecados, no serán levantados en la primera, sino hasta la segunda, que aproximadamente serán después de 1000 años, lo que se conoce como el milenio. Así es de que la palabra nos va diciendo el orden para que nosotros, nuestra fe se afirme en Jesús. Entonces todos seremos arrebatados juntamente cuando Cristo vuelva. Cristianos que están viviendo en la tierra, seremos transformados en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Abra sus ojos y ciérrelos. Es rápido eso, ¿verdad? Rapidísimo, así dice la Biblia. En un momento a otro seremos transformados, y juntamente con aquellos que han sido resucitados entre los muertos, seremos, dice, tomados o arrebatados para salir a ese encuentro con nuestro Señor en el aire. Y dice que todos en Cristo Jesús estaremos ahí reunidos ante nuestro pastor, el pastor de los pastores. Por eso es importante que estemos con Él para siempre. Por eso es importante que tu fe se afirme en Jesucristo, en las Escrituras. Que tu fe sea firme en Él. Que tú ames a Dios con toda tu pasión. Que no sea una religión. Que no sea solamente porque tienes que venir a la iglesia. Que no sea que porque tu mamá, tu papá te trae a la iglesia, o tu esposo, o tu novio, o tu novia te traen a la iglesia. Sino que tú tienes y tú debes de tener una convicción personal de quién eres en Cristo. Una fe firme en las Escrituras, en la palabra del Señor. Porque si no, no vas a estar con Él. Si tú solamente vienes a la iglesia como un compromiso con alguien, entonces quiero decirte que tú no estarás ahí. Tú tienes que tener una experiencia de salvación personal firme y vivir para Dios firmes. Estar para siempre con Él es la plenitud que tendremos con el Padre. Estar para siempre con Él será nuestro máximo anhelo, poder estar ahí y disfrutar de toda esa plenitud que a Cristo lo envuelve. Allí vamos a estar, y todo lo que aquí hay se terminará. Por eso nuestra visión tiene que estar en las cosas del cielo, no solamente en las de la tierra. Tenemos que vivir, sí, aquí en la tierra, pero nuestra visión tiene que estar en lo celestial, porque en cualquier momento esto puede suceder. No hay un día establecido, no hay una fecha. En cualquier momento este acontecimiento se puede dar la orden, la trompeta puede sonar, y entonces comenzará a suceder esto. Por eso no debemos descuidarnos. Por eso la Biblia habla y hace una parábola de unas vírgenes que deben de estar, que estuvieron alertas a la venida del novio, pero otras imprudentes no se prepararon y dijeron, después nos preparamos, después hacemos las cosas que tenemos que hacer. Yo voy a vivir, voy a estar aquí haciendo mis cosas, y no se prepararon, no pusieron atención a lo que les estaba por venir. La iglesia debemos poner atención, nuestra visión, nuestra pasión. Claro que vivimos en esta tierra, claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que desarrollar actividades, pero nuestra visión debe estar centrada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, más que en los naturales. A veces nos olvidamos y nos metemos tanto en lo terrenal que olvidamos lo espiritual. Y debemos estar alertas para este momento. Que en tu vida siempre esté el fuego del Señor prendido. Que tu lámpara siempre esté encendida. Que tu pasión por Dios siempre esté encendida. Porque si no, te quedarás.
Porque tan cierto es como Jesús vino una vez, vendrá otra vez. Y algunos lo reconocen y otros no. Algunos dicen, no es cierto, no vendrá. Lo mismo decían de la primera venida. Israel, estaban las profecías donde Jesús iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a suceder, y no lo creyeron. Cuando llegó el Mesías no lo aceptaron. Que no nos vaya a pasar lo mismo. Por eso la iglesia debemos estar alerta, debemos vivir con una pasión en Dios, porque este momento sucederá. Cuando no hay fecha, pero sucederá. Y nuestra visión, nuestra fe tiene que estar cimentada en esta verdad. Porque este será un día, un momento agradable para la iglesia, para los hijos de Dios, pero será un día terrible para los incrédulos. Porque dice la palabra que mientras ellos estarán diciendo paz y seguridad, dice, el ladrón vendrá en la noche. Y dice, vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Capítulo 5, 1 y 3 de la misma carta, usted luego lo puede leer. Un ladrón no da advertencia alguna acerca del momento en que estará en la casa. ¿Verdad que el ladrón no le avisa, oye, voy a ir a robarte tal día a tales horas? No. Él busca el momento, la ocasión, escoge el momento más apropiado, o más bien más inesperado, para atacar, hacer su atraco. Eso es lo que va a suceder a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Será un día terrible. Mientras que digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso no rechaces a Cristo. Entrégate a Cristo con todo tu corazón. Recíbelo, apasionate por Él. Porque el terror de esta gente, el terror de las personas que van a experimentar, será el hecho de que un día se les dijo la verdad y no la aceptaron. Eso es lo que van a lamentar. Que un día alguien les dijo, Cristo te ama. Que un día alguien le dijo a alguien, mira, Jesús te está buscando, entrégate al Señor, lo mejor está en su palabra, lo mejor está en Él. Y que alguien le dijo, no quiero nada con tu Jesús. Esas personas lamentarán ese día por haber puesto una actitud así. Por eso nuestro trabajo, nuestra misión es decir a la gente, Cristo te ama, entrégate a Jesús. Si ellos lo rechazan, es cuestión de ellos. Nuestra misión como cristianos, como iglesia, es anunciar el evangelio, decirles la verdad. Si las personas lo rechazan, ya es otra cosa. Pero nosotros debemos estar firmes en esta declaración. Como Cristo, nosotros como cristianos debemos estar esperando su venida. Debemos estar esperando su venida. Porque quizás hoy puede ser, quizás mañana, yo no sé, pero debemos estar esperando su venida. Todos los que son de Cristo, dice la palabra que somos hijos de la luz. Dice, habiendo sido salvos de las tinieblas, dice, ahora son hijos de luz, ya no del pecado, sino de luz. Dice, ya no son de la noche, son del día. Pero hay personas que están en esa incredulidad, están en esa indiferencia, que no reconocen lo que Jesús nos dice, lo que las escrituras nos dicen acerca de lo que sucederá. Pero dice a la iglesia, velen. El apóstol nos dice, velen y sean sobrios. Estemos alerta a lo que sucederá. Por eso hay una consolación en todo este pasaje.
se expresa una consolación de parte de la palabra para nosotros. Si usted va conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez. Segunda venida de Jesús a la tierra. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya Jesús lo había profetizado. Desde que Él estuvo aquí, lo estuvo diciendo. Voy a venir otra vez. Habrá una crucifixión, pero habrá una resurrección. Voy a venir otra vez. Jesús ya lo había dicho. El apóstol Pablo lo que está haciendo es diciéndonos cómo sucederá. ¿Para qué? Para que nos guardemos para Él, para que seamos consolados en Él. Y Él dice: y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él introduce esta enseñanza. Y lo primero que dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, no te confundas. No dudes. Enseguida de eso lanza la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice: de ir a preparar lugar. Hay un lugar reservado para ti en el cielo. Dígase lo que está a su lado: hay un lugar para ti. Hay una casa, hay una mansión. ¿Cómo? No sé, pero hay una mansión que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Hay un lugar, hay un espacio. Él lanza esa promesa de preparar un lugar. Dice: voy a volver, voy a preparar el lugar. Y luego dice: y voy a volver para llevarlos a ese lugar. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a llevar a donde Él está. Cuando los discípulos, considero yo, que escucharon esto, se sintieron muy consolados, porque el maestro les estaba diciendo eso. No se los estaba diciendo a alguien, no, el maestro. Ellos se consolaron por esta revelación. Por eso se mantuvieron firmes, aunque hubo un proceso ahí en sus convicciones, como en Pedro, como en cada uno de ellos. Pero al final todos llegaron hasta el punto de ser fieles hasta la muerte. Ser fieles. Por eso dice el verso 18 del pasaje aquí de Tesalonicenses: por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntate, iglesia. No desmayes. Sigue viviendo para Dios. Aliéntate tu corazón, porque hay un momento especial, hay un acontecimiento que si tú te mantienes firme hasta ese momento, lo verás. Ya sea que mueras o ya sea que seas transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que la palabra dice: aliéntate, aliéntate en la fe, aliéntate en vivir para Dios, aliéntate en seguir fiel. No mengues tu fe, no te desanimes, sino al contrario, sigue creciendo, sigue avanzando. Que se levanta una tormenta en tu vida, que se levantan circunstancias, no importa lo que venga, tú mantente firme a Jesús.
Mantente firme en la fe. Mantén firme tu esperanza. Y vea la palabra. Y que tome aliento tu corazón. Quizás estás pasando situaciones difíciles. Quizás estás pasando cosas difíciles. Pero la palabra puede alentarte con esta verdad. Que lo que estés pasando, cualquier cosa que estés pasando, es momentánea. Se terminará. Sea enfermedad, sea problema, sea lo que sea, tiene una fecha para terminarse. Pero este hecho de la segunda venida de Cristo, de lo que nos espera, de lo que vamos a experimentar, será para la eternidad. Una vez que esto comience, no habrá nadie que lo detenga. Una vez que esto comience, será una experiencia para toda la eternidad. Y entonces nos vamos a levantar y vamos a decir: valió la pena mantenerme firme, valió la pena decirle no al pecado, valió la pena no dejarme confundir o no dejarme influir por mis amigos, valió la pena ser fiel a Jesús, valió la pena. Por eso el apóstol dice: aliéntate o aliéntense unos a otros con estas palabras. Vivir para Dios, esto es para la gente que vive un cristianismo real, no para aquel que está jugando con el pecado, no para aquel que dice sí, pero sale el lunes y vuelve a hacer lo contrario a lo que Dios dice. No, esto es para gente que se ha comprometido seriamente con Jesús, con la palabra. Para eso, para esas personas es esta revelación. Por eso nuestra posición tiene que ser: soy de Cristo y espero su segunda venida. Soy de Cristo y espero lo que Él dijo que haría. Y si Él dijo que regresaría, es que va a regresar. Cuando estaban ahí en el monte de los olivos, los discípulos, Jesús se levanta y se va, y ellos se le quedan viendo. Estaban ahí y llegaron dos. ¿Y qué están haciendo?, les dijeron. Estamos viendo a Jesús que se está yendo. ¿Y qué les dijeron esas personas espirituales? Hey, no se preocupen, así como se fue, así regresará. En el mismo monte, pisará el monte de los olivos. Cuando yo estuve ahí, yo volteé y vi el cielo. Dije: ¿por dónde sería que te fuiste, Señor? Pero me recordé de eso y dije: así como un día despegaste de aquí, así un día vendrás y pisarás este monte y estarás aquí, y todo lo que sucede ahí en esa mezquita se quitará y tu reino no tendrá fin, dice la palabra. El reino de Jesús se establecerá para siempre. Puestos de pie, diga conmigo: yo espero la segunda venida. Diga conmigo: soy de Cristo, le pertenezco a Él, me compró con su sangre, soy fiel a Él, le amo a Él. Aleluya. Que tu corazón tome aliento en esta mañana. Y así como hemos creído en la resurrección, así como hemos creído en su crucifixión y resurrección, así también creemos en su segunda venida. Señor, te damos gracias esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz y es poderosa tu palabra, que nos hace estremecer, que nos hace madurar en la fe, que parte todo en nosotros hasta lo profundo. Señor, mi oración es esta mañana que cada uno de los que estamos aquí tengamos un encuentro real contigo,
un cristianismo sólido en ti, un cristianismo verdadero, para que cuando llegue el momento, ya sea que descansemos o ya sea que seamos transformados, pero cuando llegue ese momento estemos preparados, estemos con el fuego de tu palabra, con el fuego de tu espíritu ardiendo en nuestro corazón, que estemos hallados fieles hasta ese momento, fieles hasta ese momento. Es mi oración, Señor, que todos nos mantengamos fieles a ti. Es mi oración, Señor, que toda la iglesia nos mantengamos como esas vírgenes, Señor, que estuvieron velando y se prepararon para el encuentro con el novio. Así que estemos toda la iglesia preparándonos para ese encuentro, que vivamos día a día con esa expectativa de encuentro, que nuestra visión, Señor, no solo sea terrenal, momentánea, sino veamos las cosas eternas. Si tú estás aquí y no has tenido un encuentro real con Jesús, este es el día, este es el momento. Entrégate a Jesús. Dile a Jesús: yo quiero vivir para ti. Dile a Jesús: quiero entregar mi corazón, quiero rendirme a ti, Señor Jesús. Si tú estás aquí es porque tenías que escuchar este mensaje. Tenías que venir y a escuchar lo que sucederá. Solamente una parte, porque hay mucho más que va a suceder. Pero hoy estás aquí con la oportunidad de salir de este auditorio con Jesucristo en tu corazón. No lo rechaces. Quiero decirte que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Quiero decirte que Jesús te ama y quiero decirte que Él murió en la cruz por ti. Él está tocando la puerta de tu corazón esta mañana y te dice: no endurezcas más tu corazón, no endurezcas más tu corazón. Y Él te dice: déjame entrar. Y si yo entro a tu casa, si yo entro a tu corazón, cenaré contigo. O sea, vamos a platicar, vamos a tener comunión como en una cena. Por eso esta mañana te digo: recibe a Jesús en tu corazón. Si no has hecho la oración, quiero que ores esta oración conmigo. Repite ahí en tu mente, en tu corazón, y dile: Señor Jesús, quizás yo no te conozco, quizás yo no he leído, yo no he aprendido, yo no he escuchado lo que la Biblia dice, pero hoy escuché algo que me llamó la atención, que tú vendrás otra vez, que hay una segunda venida. Y dile: yo quiero ser parte de tu regreso, yo quiero ser parte de los redimidos que estarán ahí. Dile por eso en este día: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Bienvenido a mi corazón, bienvenido a mi vida, Señor Jesús. Dile: hoy declaro, hoy confieso que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Dile: Señor Jesús, bienvenido a mi vida. Quiero vivir para ti el resto de mis días, hasta el final, Señor. Quiero vivir para ti, tomado de tu palabra, tomado de ti. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Jesús ya está en tu corazón. Cruzaste la línea, eres parte de la familia de Dios. ¿Por qué no le adoras unos momentos, amada iglesia? Aleluya. Y le dices: yo espero tu regreso, Señor. Yo lo espero. Y le adoramos. En el lugar de tu
presencia quiero estar. Te adoramos. Contemplando tu belleza sin igual, donde el amor es y no se acaba la verdad, donde tú estás y todo es realidad. Vamos, dice. El lugar de tu Aleluya. presencia. Deja que la unción de la palabra te envuelva en esta mañana. Hay una convicción que está hoy surgiendo en tu espíritu. Una convicción para Jesús. Donde el amor Aleluya. es y no se acaba la Oh Señor. verdad, donde tú estás y todo es realidad. Ese lugar es mi deseo, más que una ilusión, es mi anhelo. Ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno. De llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. En el lugar De tu presencia, envuélvenos, amado Espíritu Santo. Envuelve a tu pueblo en la unción de la verdad. En el nombre de Jesús, la verdad de tu palabra nos hará libres. La verdad de tu palabra, Señor, nos libera. Aleluya. Aleluya. Oh Señor. Oh mi Señor. Ese lugar Es mi deseo. Hazme una ilusión, es mi anhelo. Ese lugar quiero emprender mi vuelo. Hazme digno de llegar a tu presencia sin igual, Señor, a ti el mejor perfume quiero dar. Ese lugar
esperamos tu regreso, Señor. Esperamos tu regreso. La iglesia, Señor, esperamos tu regreso, porque somos tuyos. Aleluya. Porque la plenitud estará, Señor, para siempre rodeándonos. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en la autoridad que tú has delegado sobre mi persona, quiero bendecir a tu pueblo hoy aquí congregado. Declaro que son benditos al entrar y benditos al salir, benditos en el campo y benditos en la ciudad. Declaro que todo lo que sus manos tocan prospera. Declaro que se levanta una generación de hombres y de mujeres bendecidos, hogares bendecidos. Sus hijos, los hijos de sus hijos, son generaciones que nacen en el pacto de tu bendición. Declaro que Centro Familiar Cristiano es una iglesia poderosa, es una iglesia que avanza, es una iglesia que conquista y es una iglesia que se multiplica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor, el perdón, tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Jesús, Jesús. Señor de la creación, Rey de mi corazón, te doy todo el honor,
Jesús, Jesús, Jesús.